buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Orozco, de mi compañera Sara Sofía Mendoza y Dayana Torres. En la tarde de hoy les vamos a hablar de los temas referentes a los riesgos eléctricos y mecánicos, teniendo como base la plataforma de la Universidad Uniminuto. En primera instancia tenemos la unidad 1, 2, 3 y 4, que la unidad 1 está a cargo de mi compañera Dayana Torres. Bueno, yo les voy a hablar en énfasis sobre el riesgo eléctrico, que fue lo que vimos en la unidad número 1, que el riesgo eléctrico son todos aquellos derivados de la electricidad y que la electricidad siempre pues, puede traer un tipo de contratiempo o algún tipo de perjudicar algo o alguien, en este caso los trabajadores, y siempre el trabajador tiene que tener muy en cuenta los elementos de protección personal, el cuidado que debemos de tener con los derivados de la electricidad, como se los venía diciendo anteriormente, que siempre va a haber como la posibilidad de que produzca algún tipo de desgracia o perjuicio para el trabajador, porque es peligrosa. La electricidad no es perceptible por los sentidos del ser humano, entonces no la podemos ver, pero sí cuando tenemos algún tipo de contacto con ella, ahí es donde tenemos el daño si no seguimos los parámetros necesarios para prevenir un accidente como tal. Para detectar la presencia de cargas eléctricas se inventó un electroscopio en 1660 por William Gilbert, para saber qué tipo de carga tiene cada objeto que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Se habla también en la unidad de que la electrización tiene varias formas de contacto: la frotación y la del contacto personal. La flotación, cualquier contacto que tengamos con todo tipo de objetos, ya sea en las medidas de tensión, ya sea la medida de tensión baja, media, alta, extra alta, todo eso puede traer como un tipo de choque, por lo que nos mencionábamos, disculpen compañeros. La batería es energía continua y la energía que utilizamos en la vivienda es energía interna. Cualquier tipo de energía, sea alterna o continua, dependiendo, digamos, los amperios que tenga, así mismo puede producir una carga que ocasiona un daño perjudicial para la salud. Y ahí es donde tenemos que medirla para, bueno, al momento que la vayamos a observar, a analizar. A manipular. Bueno, esa es. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material y se debe al movimiento de las cargas. Los riesgos eléctricos siempre se tiene que tener un cuidado más profundo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, en lo general, la electricidad siempre está buscando, bueno, la energía como tal, perdón, siempre está buscando una salida. Y la más recurrente entra por las manos. Entonces siempre va a haber ese tipo de choque, y si no tenemos el cuidado, pues, o sea, todos los tipos de energía y las tensiones son peligrosas. O sea, nunca hay una menos y nunca hay una más. O sea, siempre son peligrosas. El voltaje, también hablamos del voltaje, la resistencia y los amperios. El voltaje es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o un sistema eléctrico. La resistencia es la oposición del flujo de los electrones, y los amperios es la cantidad de corriente o flujo de electrones. Las tensiones las medimos entre baja, media, alta tensión y extra alta. La baja tensión va de 50 a 1000 voltios. La media tensión de 1001 a 33.000 y la alta tensión de 33.000 a 45.000 y la extra alta de 45.000 en adelante. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la unidad 2, que toca los temas de los efectos fisiológicos de la energía. Entonces hay que tener en cuenta
que la energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, con el movimiento de cargas eléctricas negativas o electrones que atraviesan un cable que hace el efecto de conductor. Entonces, es importante también conocer los efectos de la corriente eléctrica y hay algunos de estos efectos que son los más importantes para el ser humano. Entonces, entre estos tenemos el efecto térmico o calórico, el efecto lumínico, efecto magnético, el efecto químico, efecto de atracción y repulsión, el efecto de fusión, el efecto de dilatación, efectos fisiológicos en los cuerpos humanos y el efecto mecánico. Por ejemplo, en el efecto mecánico son todos aquellos electrodomésticos o maquinarias que se alimentan de corriente eléctrica, como cuáles, por ejemplo, como una licuadora que tiene un motor y este se alimenta de corriente eléctrica y pues realiza cierta función. Entonces es importante también hablar de los efectos que tiene la corriente en el cuerpo humano. Por ende hay unas ciertas diapositivas donde habla más que todo por qué se ocurren tantos accidentes con el cuerpo humano, ya que el cuerpo humano es un 75% de agua y esto lo convierte en un conductor de corriente eléctrica pues muy continua. Entre esto encontramos 4 zonas, que son la zona de seguridad, que entre estas está la corriente baja, que normalmente sentimos un cosquilleo solamente en el cuerpo, pero no produce ningún daño considerable a nuestro organismo. Ya encontramos la zona de tetanización, que es una corriente un poco más alta, dice que está entre 10 miliamperios, y esto produce una contracción muscular. Al producir una contracción muscular hace que el cuerpo humano no sea capaz de soltarse de la red eléctrica y produce que la corriente entre constantemente al cuerpo, provocando daños considerables al organismo. La tercera zona es la zona de fibrilación ventricular. Esta zona ya es una corriente un poco más alta y ya no solamente hay una contracción muscular en las manos, sino también en los brazos y en el tórax. Al haber una contracción en el tórax están comprometidos tanto los pulmones como el corazón. Al estar comprometidos los pulmones encontramos que no pasa oxígeno al cerebro y el mismo entra en estado de coma. Al entrar en exposición con el corazón, este entra en un paro cardíaco y también puede producir el deceso del trabajador o de la persona que esté expuesta a esta corriente. También encontramos en la última zona, que es la zona 4, y es la zona térmica. Es una mayor cantidad de corriente y esta lo que produce son quemaduras, desmembramientos y mutilaciones. No solamente tiene que ser la corriente extra alta, sino que puede ser hasta una corriente alta o media, donde uno se conecta o tiene exposición a la instalación eléctrica y puede producir esta sintomatología. También entre esto encontramos los factores que inciden al momento de un accidente por riesgo eléctrico. Entre estos tenemos los tiempos de contacto, que dice que a mayor cantidad de tiempo, pues mayor será afectado el individuo. La intensidad de corriente, entre más corriente esté pasando por la línea, pues mayor va a ser la afectación también al individuo. Y el recorrido por donde pasa la corriente en el cuerpo. Hay consecuencias inmediatas como también hay consecuencias pasajeras en los accidentes de trabajo. Entre estos hay también unas consecuencias que se ven a largo plazo, que son como los daños al sistema nervioso, el sistema endocrino, muscular, problemas respiratorios y alteraciones del ritmo cardíaco. Algunos, como pueden ver en las imágenes a mis espaldas, algunos de estos son accidentes que han ocurrido por el riesgo eléctrico y producen pues unas lesiones considerables o quemaduras de tercer grado. La trayectoria de la corriente. Siempre que la corriente entra al cuerpo necesita una salida. No voy a entrar a hablar de todas las entradas que tiene, sino solamente de la que compromete al corazón o a los pulmones, que como lo dije anteriormente puede producir un deceso. Tenemos unos efectos no inmediatos, como lo había yo dicho anteriormente, y entre estos también se manifiestan. Hay manifestaciones renales, trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos, trastornos sensoriales, oculares o auditivos. También tenemos accidentes de riesgo eléctrico por tipo directo o tipo indirecto. ¿Cuáles son los tipos directos? Pues por fibrilación ventricular, que ya lo hablamos, por asfixia, por tetanización muscular o por quemaduras. E indirectos, que son los que no son provocados propios por la corriente, pero provocan golpes contra objetos o incluso caídas, como también quemaduras debido al arco eléctrico.
Las causas de choque eléctrico. Bueno, hay varias causas de choque eléctrico, entre estas pues está en contacto directo e indirecto. Los directos es cuando el individuo interviene directamente con la línea eléctrica, y indirecto es cuando hay un electrodoméstico o una herramienta que se alimenta de corriente eléctrica y aquel está haciendo un cortocircuito y al momento de tocarla puede producir cierta corriente eléctrica en nuestros cuerpos. A continuación mi compañera les va a hablar acerca de la unidad 3. Bueno, en esta unidad podemos observar varios puntos. De primero está un video donde nos muestra cómo disminuir los riesgos de electricidad y cómo trabajar más seguros. En el video se ve reflejado cómo hay personas que juegan con la vida de ellos. Por ejemplo, se veía cómo hay personas de que van al trabajo y porque saben de electricidad no se colocan los elementos de protección adecuados. Se dice que los elementos de protección cotidianos, no son los adecuados para trabajar, sino los específicos, y muestran algunos como que son como los guantes de electricidad, que es para aislar la corriente. También están los zapatos especiales con protección eléctrica, la protección facial completa y la protección auditiva. Tenemos otro video que muestra sobre la prevención en la electricidad. En este nos muestra los efectos de la electricidad, que puede producir un ataque cardíaco, las quemaduras, lesiones oftalmológicas, etc. También nos muestra los tipos de contacto eléctrico, que está el contacto directo, que es, cuando se encuentra en contacto con algún elemento habitualmente que está en tensión, y el indirecto es cuando accidentalmente está en la tensión. También nos muestran algunas prevenciones, que es cortar la corriente al momento del chispazo, desconectar y revisar los conductores. Decía que cuando la persona se está electrocutando, uno no se debe acercar antes de cortar la energía, y también no utilizar las herramientas en mal estado. También tenemos un reglamento técnico de las instalaciones eléctricas. Dicen que en el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional le corresponde a las autoridades repúblicas proteger a todas las personas residentes de Colombia en la vida y en sus bienes. También se establecen los requisitos que garanticen los objetivos de protección contra los riesgos de origen eléctrico. También tenemos en el otro reglamento que el objetivo fundamental de este reglamento es establecer las medidas de seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal, y la prevención del medio ambiente, eliminando o minimizando los riesgos eléctricos. Tenemos una norma técnica colombiana, la 4120, que dice que tiene como fin proporcionar la orientación sobre los efectos que puede tener en el medio de las personas y también de los animales domésticos. Para uso en el establecimiento y requisito de seguridad eléctrica. También tenemos un código NTC 2025, dice que tiene como fin mostrar las generalidades y otras cosas referentes contra la electricidad. Guía para la implementación de un programa de seguridad eléctrica. En este se establece un programa de prevención en riesgo eléctrico contra accidentes en el lugar de trabajo. Y tenemos también seguridad e higiene industrial, que es una herramienta útil para velar por la seguridad de los trabajadores. En la cuarta unidad tenemos lo que son las 5 reglas de oro en los riesgos eléctricos. Entonces, entre estas tenemos desconectar,
el bloqueo y la señalización, comprobación de la ausencia de tensión, puesto a tierra y cortocircuito y señalización del área de trabajo. Bueno, una vez definida la zona de trabajo, se desconectarán todas las posibles fuentes de tensión que alimenten la instalación eléctrica de dicha zona. Se bloquearán los aparatos de corte. Se trata pues de asegurar que no se puedan producirse cierres intempestivos en los seccionadores, interruptores, entre otros, bien sea por un fallo técnico, un error humano o causas imprevistas. La comprobación de ausencia de tensión. Bueno, para verificar la ausencia de tensión mediante un aparato de medida, por ejemplo, un fluke. Bueno, en la puesta a tierra o cortocircuito lo que se hace es que se ponen unas líneas antes de donde se va a trabajar para que en caso de un accidente o un caso circuito por una condición atmosférica pueda pasar cierta corriente y esta no sea trasladada a donde están los trabajadores, sino que vaya directamente a la tierra. Esto es un mecanismo de seguridad que es utilizado. Tenemos también la señalización del área de trabajo, que lo que se hace es señalizar todo donde se está trabajando y ubicar un área de entrada, pues como lo dije anteriormente, con toda su respectiva señalización. Bueno, con esto nosotros terminaríamos. Espero que el video les guste y muchas gracias.